Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, damas y caballeros, amigos nicaragüenses. Bienvenidos una vez más al programa Una Hora con Álvaro Somoza. He regresado de un viaje por Centroamérica muy interesante, aunque de cierta manera muy deprimente, cuando realizamos el desastre que ha hecho el sandinismo con Nicaragua versus la región centroamericana. Sin embargo, les daré un reporte de eso en mi próximo programa. Hoy estoy por salir nuevamente de Miami a un viaje muy importante y por ende no puedo hacer el programa rutinario de los jueves. Les voy a, sin embargo, poner un reprise de una entrevista que me hicieron a mí en Café con Voz, con Luis Galeano. Creo que eso les va a informar un poco más de ciertas realidades históricas que han sucedido. Con eso me despido para decirles que escuchen el reprise del programa de Café con Voz entrevistando a Álvaro Somoza. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado de este miércoles 19 de julio del año 2023. Día de funesta recordación porque salía una dictadura y nacía otra hace 44 años. Para hablar de aquel momento y desde la perspectiva de quienes salían del poder, porque fue una familia que estuvo durante mucho tiempo en el poder, se encuentra con nosotros don Álvaro Somoza Urcullo. Bienvenido a Café con Voz. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Siempre te veo y aunque tengo mis diferencias con tu interpretación de ciertas cosas, me encanta escuchar las chispas que vos causás. Qué bueno que me ve y qué bueno que tenemos puntos de vista cruzados, porque de eso se trata la democracia y el libre pensamiento y la libertad de expresión, que tratamos de ejercerla acá porque en nuestro país es imposible realizarla. Y casualmente para hablar de puntos, ¿verdad? Y de historia en este día que en Nicaragua por años, ¿verdad? Se tomó como un día de fiesta nacional. Hoy es un día de fiesta familiar absoluta con una dictadura completamente despótica y que no respeta ningún criterio. ¿Me quería decir algo antes de comenzar con las preguntas y respuestas? Sí, Luis, es una gran cosa que hablemos personas que no necesariamente tienen la misma opinión o concuerdan en una idea, pero entre gente educada se respetan esas opiniones diferentes. Y eso es lo bonito de estos programas que hacemos. Yo, por ejemplo, te escuché decir antes de irte a la pausa que la dictadura del general Somoza salió a punta de bala. Sí, había muchas balas, pero si leíste el libro del general Somoza, Nicaragua traicionada, de lo menos que salió fue por las balas. La Guardia Nacional tenía control del Estado de Nicaragua. Habían continuamente fuego por todos lados, pero control del Estado de Nicaragua todavía lo mantenía el gobierno. Yo creo que en el libro de él expone cómo estaba sofocado de ver tantos nicaragüenses caer muertos en ambos lados, más los inocentes, la destrucción de la propiedad y la destrucción de la economía. Entonces, él, que sabía muy bien que él, el causante de este problema,
Y quiero decirte algo interesante. Yo fui a ver a mi tío en el año 77. Yo fui a ver por idea mía. Mi madre, que vivía en Nueva York desde el año 73, le mandó un mensaje y yo fui el mensajero. Y ese mensaje fue exactamente que dejara de ser el blanco, que renunciara a su mandato constitucional, porque en Managua había un choque y era culpa de él. Entonces, mi mamá le mandó un mensaje diciéndole, Tachito, así a veces estás arriba, a veces estás abajo. Que él sobreviva, el Partido Liberal sobreviva, el ejército de Nicaragua sobreviva, es necesario que vos renuncies. Y desafortunadamente mi tío recibió ese mensaje de varios amigos y nunca lo quiso entender. Y él tenía argumentos interesantes. Él me decía en ese día que lo fui a visitar que él tenía presiones de ambos lados. Él tenía liberales, campesinos, empresarios que estaban del lado de él y del Partido Liberal. Y le decían, no te vayas. Si nos abandonás, arruinamos la cosa. Y habían obviamente la presión política y la presión de Carter, que era enorme. Tenían un embajador dedicado a eso. Luis, nosotros no éramos, nosotros digo los Somoza Urcullo, no éramos parte del gobierno, nunca formamos parte de su gobierno o de ningún gobierno. Éramos empresarios muy privados. Mi madre se había ido de Nicaragua parcialmente en protesta de su reelección en 74, porque el acuerdo que él había llegado con su hermano Luis, mi padre, era que mi padre lo apoyaba políticamente para un periodo presidencial. Y él violó eso y mi mamá tuvo una discusión muy firme, muy fuerte con él y me imagino que se dijeron cosas desagradables y ella decidió irse de Nicaragua en el año 73. Entonces, él tenía, las balas no lo sacaron. Él sabía que su fin era político, aunque tenía un gran apoyo. Es interesante la foto que vi en tu programa anteriormente de la gran gente, multitud que llegó a la Plaza de la República. Así un mes o dos atrás, el mismo general Somoza había puesto una manifestación multitudinaria en la misma Plaza de la República. O sea, había fuerte apoyo de la población en ambos lados. Indiscutiblemente, lo que para mí pasó a ser algo interesante, porque yo me daba cuenta, como vos, en las noticias. Yo no recibía inteligencia del Estado, ni llamadas por teléfono, nada. Yo era un agricultor, empresario, y a eso me dedicaba. Me pareció increíble que personas que yo conocía, y cuando te digo esto, te lo digo en el mejor sentido de la palabra, no para insultar a nadie ni para ser grosero, pero eran personas que estaban sentados a la derecha de Atila, eran absolutamente derechistas, eran gente con gustos furufufú, le digo yo, que les encantaba la buena vida, el buen licor, la fiesta, la viaje, y los escuché decir cualquier cosa mejor que Somoza. Y chocho, digo yo, ¿y cómo es eso? Yo sabía lo que venía detrás de esta revolución, yo sabía perfectamente, porque eso sí tenía amigos en el gobierno por razones del historial de mi padre, que me decían lo que ellos sabían de lo que venía. Y yo me decía en mis adentros, hombre, ¿cómo es posible que estas personas no se den cuenta que lo que viene es horroroso? Y en realidad ya todos sabemos qué pasó en la historia. Pues, pero, don Álvaro, o Álvaro, me dijiste que te voceara.
Entonces voy a tratar de hacer el ejercicio. Me cuesta un poco, pero voy a hacerlo. Álvaro, ¿dónde te agarra el triunfo de los sandinistas? Con el apoyo del presidente Carter y la conspiración que se armó alrededor de eso. El Carter se hizo de la vista gorda cuando Fidel Castro mandó armas por barco a David, Panamá. Rodrigo Carazo se hizo millonario permitiendo el transporte a través de Costa Rica a lo que le llamaban el Frente Norte, pues como nosotros le decíamos el Frente Sur en Liberia. Torrijos permitió que en David se acumularan las armas tanto el inventario que dejó Pérez Jiménez en Venezuela como lo que venía de Cuba. México apoyó en logística, inteligencia, una serie de cosas. O sea, el apoyo logístico y económico, el empresariado de Nicaragua. Mira, no me malentendas. Mi tío fue enormemente responsable por lo que le pasó a él mismo. Y él no quiso obedecer a los consejos que le fuimos a dar, los que lo queríamos, no por razones de interés, por razones familiares y por la misma supervivencia. Cuando yo hablé con él en 77, Luis, yo le dije, tío, yo soy el único de mi familia que está aquí. El día que lo vengan, perdón a la audiencia, el día que lo vengan a joder a usted, a mí o ya me van a haber jodido o me van a joder después, simplemente porque soy su sobrino. Pero la realidad del asunto es que él no quiso entender, no quiso, y se lo decía a todo el mundo, y él se lo dijo a los americanos, ¿qué vamos a hacer con el vacío que voy a dejar cuando yo me vaya? Y los americanos le juraron y perjuraron que ellos iban a mandar al 82nd Airborne, el equipo de la Armada 82, creo que es Camp Lejeune o una cosa así, a que llegara a la frontera para prevenir que se infiltraran en Nicaragua internacionalistas que ya se sabían que estaban peleando. Él hizo un sinnúmero de entrevistas de prensa donde demostró armas de otros países, presos de otros países, fotos de otros países, y él estaba claro que lo que venía era una invasión que le iban a dar al sandinismo. Claro, por supuesto, había decenas de miles de nicaragüenses que estaban armados en contra del gobierno, eso no hay duda, pero no tenían el poder para poder ganar esa guerra, como sí lo tenía la contra, si hubiera seguido esa guerra un poquito más y con el apoyo gringo. Pero los sandinistas en ese tiempo no lo tenían. Y eso es un caso claro. Eso no es decir que don Tacho no tenía una oposición militar fuerte en Nicaragua. Pero fíjate que con todo el embargo que le había puesto Carter, entre Honduras, El Salvador y Guatemala le daban combustible, tiros, rifles y sobrevivía. Y estamos hablando... Sí. Una cosa que me ha llamado la atención de lo que he dicho hasta ahora es que ambos bandos, dice usted, tenían apoyo. Y mencionaba lo de la fotografía y que solo unos días antes o una semana antes Somoza había tenido una manifestación en esa misma plaza con miles de personas. La pregunta que yo me hago cuando usted hace una afirmación de este tipo, Álvaro, es que, a ver, ¿dónde estaba la población que apoyaba a Somoza después de eso? Porque para afirmar que había población que lo apoyaba, yo lo que esperaría es que al momento de que los sandinistas avanzaban, pues la población saliera a defender a su gobierno, porque lo querían, porque había un pueblo que quería a Somoza, según lo que me dice usted. Pero ¿a dónde estaba esa población? ¿Qué se hizo la población que estaba con Somoza un mes antes? Muy, muy buena pregunta, y la respuesta es en varios lugares. Unos huyeron porque sabían lo que venía. Y ese es el exilio que hubo en lo que se llama el exilio 79 y 80. Yo no te puedo decir los números, pero a mí me han dicho que ascienden arriba de 300,000 personas que se fueron a todos los países centroamericanos, principalmente a los Estados Unidos. Número dos, muchos se quedaron en Nicaragua porque apoyaban el gobierno, pero no se metían en nada. Muchos de esos fueron
fueron a los que les quitaron propiedades porque salieron y tenían miedo de volver, estaban en Honduras. Yo tuve una relación con una familia del norte y toda la familia apoyaba al Partido Liberal y claro, al irse el general Somoza, ellos anticiparon una caída y se fueron a Honduras. Vivían en Choluteca. Y hasta que las cosas se calmaron por ahí en septiembre, regresaron a Nicaragua. Fueron confiscados y se fueron a los Estados Unidos. Otros que se fueron, que tenían miedo de volver, les quitaron la propiedad por ausencia, pero la gran mayoría del apoyo del general Somoza se fue de Nicaragua o se quedó sumisa hasta que los exilaron. Acuérdate que... Pero quiere decir entonces, quiere decir Álvaro que lo dejaron solo, o con un pequeño grupo que lo apoyaba por las armas también. El grupo militar que lo apoyaba era menos de 6,000 hombres y los verdaderos combatientes no ascendían a 800. La Guardia tenía que controlar tanto las actividades de la policía como las actividades de cuidado y las actividades de combate. Luego, los miembros del Partido estaban horrorizados porque sabían que los iban o a matar o a echarlos presos. Y por último, la sociedad civil, que no apoyaba ningún bando, que eran simplemente ciudadanos, o se fueron o se quedaron, pero sufrieron mucho. No, el general no lo dejaron solo. Eso es un punto interesante, me gusta que lo hayas tocado, porque cuando yo tuve la plática con el general y le dije... ¿En 77? Sí, señor, en septiembre de 77 yo lo fui a ver. Le dije, tío, no podemos negar de muchos errores, comenzando con su reelección. Usted no la ve así, pero nosotros, sus sobrinos, sí la vemos así, porque nosotros participamos con mi papá en el concepto, pues mi papá ya había muerto, pero en el concepto que mi madre nos dijo, que el acuerdo con su hermano era de un periodo presidencial. Ahí viene una de las violaciones. Haber metido a Tachito a que le ayude. Tachito es valiosísimo, el que le decían el Chihuín. Ese muchacho es brillante. Yo te puedo decir, un muchacho que yo estudié 2 años de high school con él en una de las mejores escuelas preparatorias de Connecticut, Kent School, y Tacho era uno de los buenos estudiantes. De ahí se fue a Harvard, pasó 4 años en Harvard, y de ahí se fue a la West Point de Inglaterra, que se llama Sandhurst, y ahí también estudió. O sea, este muchacho tenía muy buena preparación, pero ¿de qué palo lo mete al ejército? ¿Para qué? El mensaje que mandó es, aquí viene la continuidad, grave mensaje. Los Somozas nunca fuimos comerciantes en ciudades, éramos agricultores industriales que creábamos arroceras con un trío de arroz, ingenio de azúcar con los cañaverales. Él tenía un matadero que era carnic, porque producíamos carne, pero nunca anduvimos vendiendo camas o carros o andábamos en banco. Él se metió a esas cosas. Y eso fue un error, porque el mensaje que le mandó a la iniciativa privada es: yo soy el gobernante, tengo control de muchas cosas, me voy a meter al Banco de Centroamérica. Y los banqueros comerciales se molestaron, con debida razón. Vos no podés competir con el gobernante en un país como Nicaragua, en una banca, injustamente. Y ahí hay un punto que quiero tocar con usted, porque hay 2 cosas en esto que nos ha dicho. La parte de la reelección tiene que ver con la familia Somoza desde el abuelo, ¿no? Desde que fue ejecutado allá en León por Rigoberto López Pérez. Otros dicen asesinado, otros dicen ejecutado. Bueno, depende del lado de la historia con la que quieras verlo y el ente con que quieras verlo. El tema es, los errores no vienen solamente con su tío, vienen desde su abuelo y vienen con la familia que aprovechaba el poder no solamente para enriquecerse, porque eso tampoco se puede negar, Álvaro. Había un aprovechamiento del Estado, y usted lo está diciendo, y esa incomodidad de los empresarios tenía que ver con el aprovechamiento de la institución estatal
para hacerse de propiedades, para presionar a gente también. Y en el famoso palo para los amigos, plomo para los enemigos, ahí estaba la familia Somoza, desde el abuelo hasta su tío. A ver, vos me podés nombrar una propiedad que el general Somoza García se robó. Bueno, no la tengo en mente ahora mismo, pero sí que ocupó el... Entonces, espérate. Pero yo sí te puedo nombrar propiedades tras propiedades donde cuando mi padre vivía y era miembro, una cuarta parte de la sucesión del general Somoza García, al morir mi padre, estos ojitos vieron escrituras. Yo fui en 1990 a Nicaragua a recuperar los bienes de mi padre y de mi madre. En todo momento hubo transacciones legales. Todo ese cuento del plomo y plata y tiro, vos no lo escuchaste. Eso todo es parte de la desinformación de una campaña que viene desde mucho tiempo, primero con el Partido Conservador y después con los comunistas que entraron con la Revolución Cubana. Pero es bien fácil repetir la historia que se cuenta o que se desarrolla. Decís una mentira suficientes veces y se vuelve verdad. Yo no tengo una propiedad, una que yo pueda decir se la robó mi abuelo o forzó. El general Somoza del Banco de Centroamérica no fue ilegal, totalmente legal. Sacó a Eugene Dulkowitz del Banco de Londres y le dijo, hombre, maneja este banco que quiero montar en el Banco de Centroamérica. Nada ilegal. ¿Cuál fue el problema? Que él era el presidente. El presidente debería tener esta capacidad para decir, hombre, políticamente no me conviene meter un banco a Nicaragua porque habían unos bancos que eran neutrales, el Calidad, ese tipo de bancos, pero el Banco de América primordialmente le ayudaba a conservadores y el Banco Nicaragüense le ayudaba a liberales. ¿A dónde iba a caer el Banco de Centroamérica del general Somoza? Vénganse para acá todos de ambos lados. Y eso políticamente no cabía en Nicaragua. No era que se lo robó ni que hizo nada malo. El hecho de que mi abuelo hizo propiedades. ¿Por qué hizo propiedades mi abuelo? Te voy a dar un hint. Ahí está en mi biblioteca el libro de la Shirley Christian. Conflicto en la familia, creo que se llama. Se ganó el Pulitzer Prize. Ahí en ese libro ella habla con el ahora difunto padre de Jorge Salazar, don Leo Salazar. Don Leo Salazar fue secretario del general Somoza García en el Campo Marte. Y en ese libro, él jura que él vio a decenas de personas pasar enfrente del general Somoza ofreciéndole propiedades. ¿Por qué? Porque en los años 30, 38, 39, 40, no sé si te acordás, habían salido de la depresión norteamericana y venía la Segunda Guerra Mundial. Y gente como en el año 79, 80, querían sacar efectivo y preferían vender sus propiedades a precio guate mojado que quedarse pegado sin efectivo en un momento muy difícil en la historia del país y en la historia del mundo. Entonces, ¿quién le ayudaba al general Somoza? Su tío, don Fernando Sánchez. Don Enrique Sánchez era quien lo adoraba, era su tío predilecto, es el que causa el noviazgo que se vuelva matrimonio entre mi abuela Yoya y el general Somoza. Pero estamos hablando, don Álvaro, de entonces que, me cuesta decirle Álvaro, perdón. Álvaro, estamos hablando entonces de que su abuelo, a través de esta persona que usted me está mencionando, pues se hacía de las propiedades que tenían urgencia de venderlas desde el poder. No se hacía, las compraba y las trabajaba. Bueno, ¿se frotaba las manos o no? Oíme, pero Lucho, ¿y por qué no me decís de eso de los pelas? O de los lacayos, o de todos los millonarios de Nicaragua,
¿Querés que te diga una cosa Pero es que que te ellos va a no eran asustar? no eran los que estaban en el poder, Álvaro. Entonces, Esa es la gran diferencia. Sí, ok, ahí hay definitivamente un cuestionamiento, pero No, no no es un podemos cuestionamiento, es una gran simplemente... diferencia entre Pela y cualquier otro millonario nicaragüense que no estaba ejerciendo el poder y Somoza García, que tenía el Estado completo a su favor. O sea, que vos crees que estos millonarios de la iniciativa privada no tenían acceso y influencia en el Estado de No, por Nicaragua. supuesto que tenían, pero no eran Somoza en el poder, que es muy distinto. ¿Y qué tiene que sean Somoza? Bueno, Está hablando de es como que me apellido. diga usted en este Pela, momento Pela llamaba que al Daniel ministro Ortega, desde el Estado, Oíme, óigame, es como que me diga usted en este momento que Daniel Ortega, desde el Estado, no favorece a Laureano, a Juan Carlos, a la Camilita, no. a Payo. Estás comparando el cebo y la manteca. No, estoy diciendo que Mira, desde el Estado, dígame vos usted, tenés dados cargados a tu favor, definitivamente. eso es conveniente decir, pero no te consta. Yo te pregunté que si me dabas el nombre de No, una usted me está propiedad diciendo el mecanismo por medio del cual llegaba a obtener las propiedades. Y yo le pregunto, ¿eso no era abusar del poder a través de un ¿Por tercero qué? para comprar A ver, propiedades? Y usted me pone a compararlos con los Pelas y con los Chamorros y con los no sé quién. Somoza el que estaba en el poder. entonces es pecado. No puede ostentar trabajar. No es pecado. El pecado es utilizar el Estado para hacerse de propiedad y enriquecerse de eso. Pero ¿cómo lo hizo? Decime cómo el general Somoza usó el Estado para comprar una finca en la isla de Ometepe. A ver, si a mí me llegaba el tercero que usted menciona, me llegaba a decir, aquí vengo en nombre de, porque no llegaba a decir que en nombre suyo propio, llegaba en nombre del general. Y entonces el que estaba vendiendo tenía de frente a una persona que representaba al poder en ese momento. Lee el libro de la Shirley Christian. Don Leo Salazar lo hace clarísimo, que mucha gente pedía cita y le decía, general, estoy interesado en vender esta propiedad. Algunos de ellos no los compraba y se vivan donde otras personas. Te voy a contar el caso el famoso caso de los alemanes. Los alemanes eran amigos del general Somoza. El general Somoza les ayudó. Había la declaración de guerra de los aliados, a la cual el general Somoza, en nombre de Nicaragua, fue el primer país latinoamericano de firmarlo. Exigía confiscación y cárcel a los miembros de esos tres países, Italia, Alemania y Japón. Como el general Somoza tenía amigos en todas esas colonias en Nicaragua, entonces en muchos casos él les ayudaba. Yo conozco a gente del norte. Estuve casado con una nicaragüense que su abuelo era dueño de una finca que le compró a los alemanes. Pero claro, como no era Somoza, no había pecado. Es más, hay enormes cantidades de propiedades de alemanes en manos de nicaragüenses que las compraron igualito que compró las 4 o 5 propiedades que compró el general Somoza. Yo entiendo tu argumento. Lo que no permito es que se calumnie por simplemente haberlo escuchado. Si vos me decís tal propiedad se la robó, le puso un rifle en la cabeza, ahí sí te respeto. Pero decirlo por repetición, conmigo no va eso. Y yo soy crítico de mi propia familia. Y te digo, yo, si hubiera sido mi abuelo, no hubiera hecho muchas de esas transacciones. ¿Por qué? Porque yo soy un poco más modesto, más delicado, más conservador fiscalmente que él. Yo no sé, pero la prueba está, y ese es otro argumento que tengo, cuando hablan de los Somoza, me meten a don Luis en el mismo bolsón. Y eso no es ni justo ni verdad. Yo sé que ahí Somoza, yo debo admitir que igual, o sea, al momento de pensar en la dinastía de los Somoza, hay también un espacio en la historia que hay que reconocer que es que, bueno, su papá estuvo ahí y salió. Fue su tío el que se enamoró de la CIA y no quería soltarla. Eso hay que decirlo claramente. así es, Aunque es auténtico. también después de la salida o mejor dicho, con la muerte de su abuelo, es su papá el que asume, ¿no?
bueno, asume el Congreso y él siendo presidente de la Cámara de Diputados fue que otra parte de la historia que la gente no sabe. Unánimemente nombrado por conservadores y ¿por qué? Porque Luis era un hombre bien querido y sabían que no había nadie que conociera los hilos del poder porque no solo estaba en el Congreso, sino que era hijo del hombre que mandaba. Entonces lo nombraron a él temporalmente. Pero podría ser entonces, Álvaro, que el gen de la reelección no fue para Luis, sino que fue para Tacho. Te voy a contar una cosa. Mi papá se mete a correr, y esto te lo digo porque me lo contó mi madre. Mi papá no quería correr para la presidencia en el año 57. Se dio cuenta que habían militares que estaban empujando a mi tío que corriera para la presidencia. Y mi papá lo atajó y le dijo: Tachito, vos no tenés el carácter para eso, vos sos un hombre de carrera militar, no te metas. Y ahí tuvo que él decirle: yo voy a correr para presidente como soy diputado, y que pues, entonces mi tío se apartó. Pero no era una cosa que lo nombraron y fue una decisión trabajada. Ahora ya Gracias fue, a Dios. sí, ahora ya fue Don Luis entendió una cosa muy importante, que el fin de la reelección y continuidad tenía que llegar a un fin. Eso era indispensable. Y trabajó para eso toda su presidencia. El libro que voy a publicar en un mes o mes y medio más es la biografía de don Luis Somoza. Te voy a regalar uno porque sé que vivís aquí en Miami, sí. para que lo leas. Y es, claro, hasta yo, cuando el escritor me dio el libro, me quedé asustado de la cantidad de cosas que yo no sabía, que están en la Gaceta o que están en los medios en Nicaragua. Mucha de esa investigación se hizo hace años en el archivo que tiene la UCA, que lo financió el gobierno. Yo no sé si en realidad todavía está eso, está resguardado, bueno, porque como han eliminado tantas cosas y se han robado tantas cosas, y sobre todo las cosas históricas que no quieren que se sepan de lo que ocurrió, sobre todo en toda esta marabunta de los 80 y todavía lo que pasó antes de que ellos llegaran al poder, pues no se sabe dónde está. Pero quería preguntarle por ese episodio o ese periodo en el que su papá asumió la presidencia. Fue cuando se dio la masacre allá en León de estudiantes. Masacre que ahora se ha quedado pequeña cuando uno mira a Daniel Ortega lo que es capaz de hacer. ¿Cómo fue ese episodio? Porque la historia dice que la guardia salió a disparar indiscriminadamente. ¿Cuál historia dice eso? La historia que uno lee por todas partes. Ahí están los libros, ahí están los artículos. No. Eso se llama la desinformación, la mentira y la calumnia. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Mira, por eso casualmente hay que escuchar la parte contraria a eso. Sí, Lucho, pero cuando vos lo anunciás como un hecho de facto y no lo es. Es mejor decir, cuando sucedió el incidente de los estudiantes en León, ¿qué sucedió? Bueno, muy sencillo. Don Luis Somoza, y lo tengo por escrito, de don Juan José Morales Marenco, presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de mi papá, llegó a la casa presidencial con el doctor Buitrago de León, el doctor Zurita y el presidente del Congreso, porque don Luis quería promover dos leyes. Una es la no reelección y la otra es la autonomía universitaria. Y se armó una discusión entre conservadores y liberales que eventualmente culminó en esas dos leyes promovidas desde su incepción por don Luis Somoza. Estando en ese proceso con el doctor Fiallos Gil, que era el decano, el que manejaba la universidad, reunidos en la casa presidencial, el señor muy conocido por todos nosotros, don Sergio Ramírez Mercado, había organizado una protesta
en las calles. Y esto lo tengo de 2 abogados que estuvieron presencialmente en esas reuniones, donde, y uno ya murió, el doctor Argüello Posí, que estaba terminando su doctorado y era juez de León, y llegó a pedirle permiso al comandante si los estudiantes podían marchar. Y el comandante le dijo esta respuesta: una cuadra del comando a la redonda no es penetrable. El resto de León está abierto a que protesten. Entonces, en cada una de esas esquinas, el comando mandó una cuadrilla de 4 hombres con un oficial para prevenir que los estudiantes cruzaran la línea imaginaria que el comandante había hecho. Nada de eso lo conoce el presidente, todo eso es a nivel local. En Managua, don Luis está discutiendo la cuestión de la autonomía cuando el mismo Sergio Ramírez Mercado, con los estudiantes pegando gritos y haciendo bulla y todo el alboroto, dejan ir cargas cerradas a los pies de los muchachos. Y alguien dice, el comandante dice, disparen las lacrimógenas. El teniente Barberena, que le decían chaca chaca, no escucha, solo oye disparen, y él da la orden y disparen. Un error humano, no fue hecho a propósito para matar a nadie. 4 estudiantes y 14 fueron heridos. Ese es el extendo de la masacre que le dicen, y inmediatamente hubo una investigación y todo eso salió a flotar. Por supuesto, nadie dijo que Sergio Ramírez Mercado había tirado el doctor que lo vio con estos ojitos tirarla era compañero de clase de él y estaba en la misma cuadra con él cuando tiró esa carga cerrada. Sergio Ramírez Mercado salió en carrera cuando la balacera y se fue a meter a la casa de un tío de él en Managua. Ahí se escondió porque el ambiente sabían que él era uno de los principales protestantes de los estudiantes. Esa es la historia acomodada. Don Luis Somoza ni cuenta se dio. Y ahora te voy a contar el final de eso que me lo contó don Poncho Callejas de Chong, a mí personalmente. Mi padre fue con mi madre y yo tengo una foto de luto a León a darle los pésames a las 4 familias que murieron. Eso te dice la verdadera historia. ¿Cómo la tergiversaron y la convirtieron? Yo no tengo control de eso, pero sí sé la verdad. Bueno, ok. Debo entender para lo que nos están viendo también entonces. Es importante las 2 versiones. Las triquitracas las tira Sergio Ramírez, dice usted, porque si se lo contó una persona que lo vio, huyen, ¿verdad? Tiran lacrimógenas y se arma la balacera. Nada de lo anterior justifica la masacre, ¿o sí? No, no fue hecho para masacrar a nadie, Luis. Fue un error causado por el desorden que había y la malintención de este muchacho que tira. Ojalá fueran triquitracas, fuera una carga cerrada y varias. La carga cerrada. A mí me dijo este abogado, y vive. Si querés, él no quiere estar expuesto en público, pero con muchísimo gusto te lo presento. Vamos aquí en Miami y que te cuente él los detalles. No, por eso le digo, o sea, la historia dice que la historia que nos han contado y la que hemos leído, ¿verdad? Que usted dice la desinformación, habla de una masacre porque simplemente porque estaban manifestándose. Usted nos cuenta la otra parte, que es que se sueltan explosivos ahí, ¿verdad? Triquitraca, una carga cerrada, y vienen balas del otro lado. Hay un exceso del otro lado, hay una masacre porque mueren 4, que ahora es nada si lo comparamos con lo que ha hecho Ortega. O sea, pero esas son las 2 versiones, para los que no sabíamos y para los que no sabían que nos están viendo. Y le agradezco que nos haya contado esta parte para tener un balance y saberlo. De nuevo, para mí nada justifica los disparos en contra de los estudiantes. Nada. Ni siquiera las triquitracas, don Álvaro. Ni siquiera las triquitracas.
Ahora, yo no estoy justificando, no me pongas en ese plan. Estoy contando los hechos. no, por eso, es que Yo usted no dice que justifico. malintencionadamente, probablemente sea Ahora, así, probablemente esté así, si usted me, desde su perspectiva, si, pero los estudiantes si usted también me tenían la pregunta a mí posibilidad de cuál es su manifestarse opinión, de una u otra forma. En este caso, podían tirar cargas cerradas, podían tirar cohetes, qué sé yo. Luis, si vos me preguntas mi opinión, que no me la has preguntado, me has pedido que te cuente el cuento. Si me decís cuál es su opinión, te digo que jamás debería haber salido ningún hombre armado en ese momento. Debería haber ido con excesivos guardias para que protegieran el comando, que era lo que le daba miedo, con clavas o con cordones para detener o lo que sea, pero bajo ningún punto tenían que haber salido con rifles armados. Hay opinión personal. Yo estuve aquí en los Estados Unidos en el año 67, era un muchacho de 15, 16 años, cuando estuve en una manifestación en Nueva York. Me vi enredado cerca de la Universidad de Columbia, donde casi me pega un garrotazo, porque andaban, o sea, yo sé lo que es una sonada. Y en ese momento todo el mundo está horrorizado, incluyendo la salvajada de tan armado. Mi opinión es que yo no hubiera dado una orden a los que van a prevenir que los estudiantes se metan a esa escuadra. Pero en ese momento Tacho Ortiz decidió lo opuesto. Eso no quiere decir que yo justifico, te estoy contando la historia. Ok, listo. Álvaro, ¿qué fue lo último que pudiste hablar con tu tío Tacho? Vos estabas en Estados Unidos el 19 de julio de 1979. Antes de que se diera su salida, ¿qué fue lo que hablaste con él? ¿Qué fue lo último que hablaste con él? Y ya estando fuera del poder, ¿pudieron hablar otra vez? ¿Y qué fue lo que pasó? Yo me vine el 2 de julio de Nicaragua a Nueva York a hablar con mi madre porque yo tenía una vida muy difícil en ese momento. A mí me buscaba el Frente Sandinista para secuestrarme y yo no tenía la protección militar. Yo con la cabeza y eso era cansado porque el sandinismo era horroroso. Pasaba por mi casa, lo que le dicen la mansión Luis Somoza, y disparaban tiros a las 2 de la mañana al aire con una metralleta y a toda leña en un carro solo para hostigarnos. Yo tenía una vida muy fea y cuando tenía la oportunidad, cuando yo vi pues que Managua ya la tenían controlada el ejército, me monté en mi avioneta y volé a El Salvador. Le dije al piloto, andate de vuelta a Managua, y yo me monté en el Pan América y me fui a Nueva York. Estando en Nueva York cae el gobierno, entonces yo me vine a Miami unos días antes porque un hermano mío se casó y vine a la boda de él aquí en Miami. Hospedado en el Hotel Omni, el gobierno de Nicaragua cae. Y entonces mi tío se va a su casa aquí en Miami y yo al día, si él llegó en la mañana del 18, en la mañana del 17, no sé qué día fue, no me acuerdo, pero yo sé que él aterriza y esa mañana yo me fui en un carro que yo tenía alquilado a verlo. Conmigo iba mi primo Juan Sacasa y entramos a la casa, había tal vez 2 docenas de personas todo alrededor y él estaba en el teléfono hablando con Managua. En ese momento me vio, solo me saludó así con la mano y cuando colgó me fui a darle un abrazo y un beso y decirle, tío, aquí estoy con usted, pues dándole un abrazo. Entonces me dijo, ustedes tienen unas arañas metidas en Dolores. Dolores es el ingenio de mi madre en Rivas. Y yo sabía que los sandinistas tenían gente infiltrada porque nos habían atacado y con los custodias que habían allá civiles que yo tenía, los habíamos repelado. Pero eventualmente el ejército decidió hacer un puesto de cuidado ahí y de ahí mandaban pues a cuidar las propiedades y qué sé yo de todos los agricultores de Rivas.
Eh, entonces yo le dije, tío, no sé de qué me habla. Yo sé que tenemos gente infiltrada, pero lo que me llamó la atención fue lo que me dijo inmediatamente después. Bueno, cuando se vayan de vuelta, asegúrense de salir de esos jodidos. Y yo lo quedé viendo incrédulo. ¿Cuándo me voy de vuelta? O sea, él tenía una idea que él se había ido y que podía su familia volver. Y yo me quedé como estupefacto, diciendo, ¿y qué le pasa a este hombre? Y dije, no se da cuenta que si yo me guindan. Yo no sé pues qué le pasó en la mente, pero yo no me iba a poner a argumentar con el gentío que había alrededor de él. Pero claro está que había una diferencia pues con el tío. Alguien que, dicho ese paso, yo que era mi padrino y en todos los años de vida que tuve alrededor de él jamás me faltó el respeto, siempre fue muy cariñoso conmigo. Y pues me da un gran pesar lo que le pasó, porque no creo que fue justo con todos los errores que hizo. Yo decía que hoy, hace 44 años, pues se cerraba ese capítulo de los Somoza en el poder y se terminaba esa dictadura y nacía otra dictadura. ¿Estoy equivocado en esa afirmación? Y además de eso, la sombra de la reelección siempre ha hecho daño en Nicaragua. Desde el abuelo, después su papá pasó la estafeta sin enamorarse de la CIA, pero su tío sí se enamoró de la CIA. Hay una dictadura en Nicaragua que tiene 44 años, no 15, no 16, tiene 44, porque Ortega ha estado en el poder siempre, independientemente de cuando doña Violeta lo venció en elecciones en 1990. La pregunta es, a estas alturas, ¿cómo observa la situación de Nicaragua 44 años después, con esta dictadura, aferrados al poder, cerrándose, aislándose cada vez más, con un país que en 80% los repudia, con torturados, con excarcelados y desterrados, con gente muerta que reclama justicia a su familia y con un país que está simplemente convertido en una enorme cárcel? Bueno, comencemos por la premisa de que esta es una dictadura de 44 años. Eso es errado. Eso de vuelta es parte de la desinformación que se ha creado. Dicen la mentira suficientes veces y se vuelve la verdad. Don Luis Somoza no fue ningún dictador. Fue electo debidamente y el único de los Somoza que subió y descendió durante su periodo constitucional a como fue electo. Por eso no dije que fue la excepción. Lo dije en mi resumen. Segundo, entonces no hay una dictadura continua de 44 años. Segundo, tenemos a un hombre que dejó a un presidente que se llamaba el doctor René Schick, y ningún miembro de la familia Somoza tuvo nada que ver con el gobierno del doctor Schick. Tercero, durante su gobierno dio 6 amnistías de incursiones en contra de su gobierno, precisamente para bajar el gas de la diferencia política que existían. Él entendía que el gobierno de su padre era un gobierno autoritario y que él tenía que ser, y lo decía a nosotros los chavalos, nos decía, yo tengo que ser el puente entre el gobierno de mi papá y la incipiente democracia en Nicaragua. Y cuando se baja de la presidencia, ni por aquí se le cruzaba ayudarle a subir a la presidencia a mi tío. Mi tío y mi padre tuvieron enormes diferencias y hay mucha historia. El programa no es tan largo para contártelo, pero don Luis Somoza nunca quiso que su hermano ascendiera a la presidencia. Hasta hay un cuento que no es cuento, que es verdad, que mi padre decía, si subiera tacho es babosada, lo arrecho va a ser bajarlo. Porque conocía a su hermano. Y precisamente porque lo conocía, que no quería que ascendiera. Él veía que él había comenzado un proceso de democratizar completamente a Nicaragua. Y te voy a contar algo divertido. Una vez estaban mi padre y mi madre vistiéndose para una recepción tipo 8 de la noche y era a las 6 de la tarde en mi casa
y se estaban paqueteando los dos, ¿verdad? Ella maquillándose, él afeitándose, y yo estaba con ellos ahí en el baño, que era un baño grande, y me puse el anillo de la academia de él en mi dedo, y le digo, papá, mira, tú así me queda. Entonces me dijo, ve hombre, y le dijo a mi mamá, cuando yo me muera le das este anillo a este hombre. Ay, pues me quedé con ellos, y de repente, Luis, mi padre pone sus dos manos sobre el mostrador del lavamanos y se queda viendo en el espejo. Y vuelve a ver a mi mamá y le dice, Chabelita, me va a arruinar el Partido Conservador. Usó otras palabras, porque no las quiero decir. Me va a hacer M el Partido Conservador. Yo tengo 15 años. Eso, chaval, los 15 años, mi tío era tigre, va a joder al Partido Conservador. Ignorante, chaval, baboso. Pero la visión de Luis Somoza estaba muy clara, que tenía que venir el ejercicio y él estaba protegiendo ese aparatito que le decía el Partido Conservador, porque era indispensable el balance de la fuerza. Eso te lo digo para que entendas que el tal cuento de la dictadura de 44 años no es cierto. Que hubo gobiernos autoritarios y hasta dictatoriales en ciertos periodos, absolutamente. Que mi tío al final permitió corrupción y él mismo hizo corrupción, totalmente verdad. Pero decir que se mandó por 44 años, no, bueno, eso es tergiversar la historia. Le hacemos un gran mal decirle a la juventud algo que no es verdad. Álvaro, lo que sí está ahí en la historia que vos decís que es desinformada es que la sombra de los Somoza estuvo en todo ese periodo en el poder, ejerciéndolo, o en la sombra manejando a quienes estaban en el poder. Eso es lo que la historia que vos decís que está tergiversada es lo que nos ha dicho. Ahora voy a la otra, pero ahora voy a la otra premisa, Álvaro. Voy a la otra premisa, que es la de los 44 años. ¿La sombra de los Bush o la sombra de Trump en este país? Bueno, Nicaragua y Estados Unidos estamos hablando de otra cosa. Ahí no se vale comparar peras con jocotes, porque nada tiene que ver. Pero voy a la otra premisa que presentaba. Coincidís conmigo de que se acaba la dictadura de los Somoza y nació en ese momento la dictadura sandinista que hasta hoy se mantiene en el poder. Se acaba el gobierno constitucional del general Somoza de Baile. Con su renuncia, el gobierno, el Congreso nombra a un miembro del Congreso, el doctor Urkullu Maliaño. El gobierno norteamericano, que ha causado la renuncia del presidente, le amenaza al expresidente, a quien le han dado entrada de seguridad en el país, y le dice Warren Christopher, o le decide a Chico Urkullu que se baje, o vas de vuelta en un avión a Managua. En ese momento, don Tacho se sube a un barco alquilado y se va a las Bahamas. Warren Christopher no le bastó. Llamó al primer ministro Pindling, que me lo dijo a mí, porque yo viví 5 años en las Bahamas y lo conocí muy bien, que Warren Christopher lo llamó a exigirle que sacaran a Somoza de las Bahamas. Somoza se fue de las Bahamas y se fue a Guatemala, a su finca. Entonces, en ese proceso, Chico Urkullu, porque los americanos empujan, y con la dictadura sandinista, que no comenzó como dictadura. Acuérdense que fue una, ¿cómo le decían? La comisión ¿cómo era el nombre que le pusieron? La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Ahí está. Entonces, esa Junta de Gobierno, eventualmente, doña Violeta y otros personajes se dieron cuenta que esto no era verdad, que iba a ser una dictadura controlada por las armas de los sandinistas, y comenzó ahí el desastre. De ahí, y estamos ahora en este desastre. ¿Cómo mira la situación política hoy? La dictadura de Ortega está aislada, solo tiene
como amigos a gángsteres internacionales, como los jefes de las dictaduras de Irán, de Rusia, de China, y en América Latina, Venezuela, Cuba. ¿Cómo ve la situación en Nicaragua? Porque pareciera no haber luz en el final del túnel, aunque la resistencia de la población ahí está y lo ha demostrado cuando no participa en los sainetes electorales que monta Ortega. Pero ¿cómo la ves ahorita la situación? Bueno, yo francamente te digo que la situación está horrorosa, pero no la veo mala. O sea, el pueblo de Nicaragua está sufriendo tremendamente. Nosotros, vos y yo y todos los que estamos en el exilio, estamos forzosamente aquí y estamos viviendo una vida pues que no es la que nosotros escogemos. Estamos siendo obligados a esto. Y ahora la corrupción de los Ortega, de esa pareja diabólica y su entorno narcotraficante, es que exilemos a la gran mayoría de los nicaragüenses. Vos lo dijiste en el programa hace una hora, yo te escuché, y es exactamente lo correcto. Nómbrenme un líder político en Nicaragua. No existe. Nómbrenme un partido organizado en Nicaragua. No existe. El problema de Nicaragua es que el mundo alrededor de nosotros, el mundo que permite que Nicaragua exista, los Estados Unidos recibe el 50% de nuestras exportaciones. ¿Por qué no puede decir los Estados Unidos, hey, un momentito, vos no podés dar a los nicas, vos no podés expatriar a los nicas, vos no podés matar a 18 personas con francotiradores en una manifestación de las madres? Los Estados Unidos se están lavando las manos de una responsabilidad moral que tienen. Ellos instalaron a ese gobierno hace 43 años. Y ahora, manos arriba, que se arreglen ellos como puedan. Y la exportación les da los impuestos que le da para comprar armas, tiros y vestidos y ropa y botas para todos los 18,000 hombres en las armas que tienen. El pueblo no puede pelear con eso. Acordate que el pueblo se desarmó en 90. Y los 4 que quedan armados, que aunque yo te garantizo que si yo voy a Nicaragua bien armado, yo levanto un ejército de 20,000 hombres, muerto risa. Todo el norte se vuelve feliz. Pero Nicaragua ni yo estamos en ese plan. Queremos ver un cambio civilizado. Y anoche precisamente tuve una discusión con una persona muy interesante donde me dijo, el problema con el mundo de la OEA, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea, es que no quieren verdaderamente apretar las tuercas de las sanciones como lo hicieron en un pasado, por ejemplo, con Sudáfrica. Si vos te acordás, cuando estaba el presidente de Klerk en Sudáfrica, le pusieron unas sanciones espantosas. Yo me acuerdo cuando eso. Yo me acuerdo porque yo tenía amigos sudafricanos en el negocio de ganado Brahman y no podían exportar ganado, no podían vender carne, ¿no? Les pusieron unas sanciones, Luis, espantosas. ¿Qué hizo de Klerk? Realizó que o soltaba a Mandela y abría las puertas o se iba al carajo. Y es lo que hizo. ¿Por qué no podemos hacer eso con Ortega? Ciérrenle, mira, cerrar el CAFTA, quitarlo. Y no me digan que es muy complicado. Ni juco, lo pueden hacer. 300,000 personas se le levantan a Ortega y cae el gobierno en 24 horas. Ningún cambio de gobierno volátil ha sido placentero para la población. ¿Vos crees que, yo te pregunto a vos, Luis, ¿es placentero para vos tener que vivir aquí y poder estar en tu tierra donde vos naciste? De ninguna manera. Creo que todos los que estamos en el exilio forzado no disfrutamos del exilio porque no fue nuestra opción. Tuvimos que salir porque si no, sufríamos la consecuencia en Nicaragua. Sobrevivimos, pero no es placentero. Y los nicaragüenses, peor aún, que tienen que quedarse callados. Vos sabés que yo hablo con ex empleados míos, trabajadores, gente del campo, y me dicen, don Álvaro, yo hablo con usted, inmediatamente borro la llamada.
porque me da miedo que la policía me pare y me vea en el teléfono que yo hablé con usted. Imagínate qué horrible. Ve, la inmoralidad, Luis. Luis Galeano, un periodista en Nicaragua, que no está perseguido ni nada, pero que está viviendo al margen del secretismo para que no lo jodan. Se monta en un avión a una conferencia y cuando se monta en el avión para irse de vuelta a Nicaragua después de la conferencia, la línea aérea le dice: usted no es bienvenido a su patria. Así es. ¿Dónde está la moralidad de la OEA? ¿Dónde está la moralidad de Mr.? Vos sabés, el primer viaje que hizo Biden fue a ver a Carter. El viaje de la Casa Blanca, el primero, fue a Plains, Georgia, a ver a Jimmy Carter. ¿Dónde está la moralidad de Mr. Carter? ¿Por qué no hablan? Las mentiras que nos ha metido Almagro. Decir, este hombre está deslegitimado, cuando es puras mentiras, y él lo sabe que son mentiras. Eso es un atraco, eso es una falta de moralidad, y el mundo se va a terminar si no hay gente decente que nos paremos y protestemos. No se trata de revivir el somocismo, eso se murió hace 40 años. Se trata de que nuestro país y nuestra pobre gente se merece tener una vida decente. Okay. Eso es lo que estamos peleando. Álvaro, termino con esta pregunta, que lleva dos vertientes. Uno, debo concluir de lo que me acabas de decir, que la lucha armada en Nicaragua no es una opción, porque he visto un video donde hablas de que si se consiguen armas hay que votar por las armas y hay que ir entonces a enfrentar a la dictadura y sacarlos por la fuerza con disparos y con violencia. Eso es una cosa. Y lo otro, acabas de decir que no es revivir el somocismo porque eso hace 40 años quedó atrás. Álvaro Somoza tiene aspiraciones políticas en Nicaragua. Si una vez que caiga la dictadura, ¿le gustaría volver y ocupar cargos públicos? El verbo volver, como la canción. Yo nunca fui de cargos públicos, entonces estás usando un verbo equivocado. No, volver a Nicaragua y ocupar cargos públicos. No, tú dijiste volver a un cargo público. No, pero buscar cargos públicos. Volver a Nicaragua y buscar cargos públicos. Voy a responderte para atrás. Okay. Primero, no pretendo ni ostento ningún cargo público. Luis, te lo juro cuando te digo esto. La vida pública. Yo, si preguntas a mis hermanos, yo siempre he introvertido. Es la necesidad, la tristeza, el amor a los nicaragüenses que yo conozco, el amor a mi memoria de mi patria, es lo que me ha sacado de mi concha para hacer lo que hago. Yo no soy una persona pública. Mi padre lo fue, yo no soy. Entonces no ostento ninguna publicidad. Mucha gente me dice, vos sos el hombre. No, mentira, no soy ningún hombre de la vida pública. Uno. Dos. A ver, yo quisiera ver a Libre. Y en la Nicaragua Freedom Alliance, que es la organización que yo encabezo, que yo la crié para unir a nicaragüenses que están en los miles, esa organización ahora está afiliada a la plataforma de centro derecho, que es muy importante, que se llama la Vocería de Unidad en Oposición. Ahí hay miles de personas que a diario me dicen, don Álvaro, usted está equivocado, la única forma de sacar estos hijos de pea es plomo. Yo estoy claro que el pueblo vio la contra, vivió los 80 y es lo único que tienen referencia. Pero vos y yo sabemos que esa no es la única forma de sacar este gobierno. Y yo no abogo por eso. A Donari Hassan en Houston, en una entrevista que me hizo, le dije, yo te aseguro que si conseguís la arma y la gente, más que encantado, iría todo el mundo a volarle bala a Ortega. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo le estoy contestando una pregunta que él me hace. Me han querido meter el cuento que yo ando buscando la guerra. Ni he sido guardia, ni sé marchar y no quiero meterme en ninguna guerra. Tengo 71 años, 5 bypasses en el corazón y no tengo planes de meterme a ningún combate. Además,
que es chiche hablar de guerra cuando alguien más pone la sangre en los muertos. Esa es una cobardía. Vamos a la guerra todos ustedes, vamos a la guerra y ustedes son los que van a pelear en el campo. Eso es facilísimo. Así es. Y tercero, yo creo que hay formas de sacar al gobierno sandinista y está en manos parcialmente de nosotros y parcialmente en manos de gobiernos que le ayudan. Mira, como te dije, el 50% de nuestras exportaciones vienen a este país. Porque los Estados Unidos no le dicen, hombre, estamos recibiendo 50% de tus exportaciones, $2,000 millones o lo que sea, lleno de sangre? ¿Dónde está la democracia de este país? ¿Dónde está lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Ayer vi una foto muy linda, una foto de un barrio en Cuba, en La Habana, y una foto de Hiroshima, un barrio en Hiroshima. Anda a verla, es impresionante. Una bomba atómica y el otro una revolución comunista. No hay comparación y eso es lo que los Estados Unidos no quieren enfrentar. La OEA no quiere enfrentar. Lo divertido es que los de derecha están cagados y los de izquierda le están volando tilicha a Ortega. Ahí escuché a Boris, escuché al otro de Colombia, todos están protestándole a Ortega. Y vos lo dijiste en tu programa muy bien dicho. 4 gatos llegaron al 19 de julio y ninguno de ninguna preponderancia. Nadie los quiere, pero por alguna razón que solo ellos sabrán, no quieren dar el apoyo público. No sé por qué, pero es una inmoralidad, porque no se trata de instalar a un político, se trata de salvar un pueblo que está sufriendo de unos asesinos que claramente a la luz del día están siendo asesinados. Pasa Álvaro, que esa manada de apestosos, ¿verdad? Los Putin, los Xi Jinping, los iraníes, los Maduros y los Díaz-Canel, todos saben que son hediondos, pero que Ortega es el más apestoso de todos y por tanto hasta en eso, creo yo, tratan de guardar distancia. Si no, miramos lo que pasó en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Solamente Ortega, ni siquiera Cuba, ni siquiera Venezuela. Solamente Ortega mandó a decir, yo no firmo eso porque me parece que se va a poner molesto mi padrino Putin. Hasta ese punto llegan las cosas. Bien, esta entrevista, pues, lógicamente va a ser la primera de otras que vamos a tener. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en una fecha como hoy. Teníamos pendiente de hace rato platicar. Yo estaba esperando el momento para hacerlo en un evento como este, que es de recordación, pero para contar casualmente parte de la historia, que es la otra, la contraparte de lo que hemos leído todo el tiempo, o de las entrevistas que hemos escuchado y hemos hecho todo el tiempo. Y por eso decidí que hoy era oportuno traerte aquí y escuchar tu planteamiento. Algunos estarán contentos, otros estarán arrechos, pero eso es parte de la democracia y la libertad de expresión. Y de eso se trata, casualmente, un intercambio como este. Te dejo unos segunditos, Álvaro, para despedirte de la audiencia, que también te agradece que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Luis. Y como te dije al inicio, yo admiro a todo periodista y a toda persona que tiene la valentía de contar la verdad, aunque la verdad no sea muy bonita. No es placentero para mí decir que mi tío, del momento que subió a la presidencia en 67 al momento que renunció a la presidencia en 79, se deterioró en tantas formas que fueron muy deprimentes para su familia y para los nicaragüenses que lo respaldábamos. Pero tengo la valentía de poderlo admitir, sin mentir, sin tergiversar y sin echarle fuego o leña al fuego que no es verdad. Y yo quisiera que los del otro lado tuvieran, yo siempre te he dicho, ¿por qué los MRS no vienen a decirme a culpa antes de ofrecer votar a este hombre? Porque ellos fueron parte de eso. Ellos fueron parte de lo que destruyó. Yo creo que yo ahí, Álvaro, te doy la razón, absolutamente. Sí. Creo que ha faltado un reconocimiento público, yo lo he dicho acá en el programa, un reconocimiento público de la falta que hubo, de los errores que se cometieron, de las barbaridades que se llevaron adelante. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sea Ortega el que lo juzgue
porque Ortega es el primero que tiene que ser juzgado. 100% de acuerdo. Y entonces, meter a todos, es que hay gente que quiere resolverlo todo ahorita, también ellos que se vayan. Entonces uno dice, espérate un momentito. ¿Cuál es el mal? El mal mayor es Ortega. Si recuperamos nuestra democracia, que es por lo que luchamos, vení vos y vos. Vos tenés cuentas con nosotros, los nicaragüenses, y necesitamos que lleguemos a un acuerdo para saldar esas cuentas con la justicia, con las propiedades, con los crímenes de lesa humanidad, todo eso que está pendiente. Pero hay gente que quiere meterlo, Álvaro, todo en una sola, en la licuadora, encenderla y que va todo de viaje. No creo que sea posible. No es así. Mira, para terminar, Luis, te quiero agradecer de vuelta, con la verdad en la mano, la valentía de tenerme a mí, porque yo sé que mucha gente te presiona para que no lo haga o te van a criticar por haberlo hecho, pero eso es ser un periodista, sos admirable, y yo personalmente estaría más que orgulloso de venir otra vez a tu programa cuando tú quieras. Álvaro, a mí nadie me presiona para nada. Yo tengo la libertad absoluta y total, y yo lo dije cuando me preguntaban, y eso creo que lo has visto en algún momento. ¿Cuándo va? ¿Por qué no entrevistas a Somoza? A entrevistar a Álvaro Somoza. Siempre dije, va a haber un momento en el que lo voy a traer, pero va a ser ese momento para hablar de eventos que sirven casualmente en las entrevistas para aclarar o para profundizar sobre lo que es la historia, la información y la desinformación. Esa entrevista hoy. Pero a mí nadie me presiona. Aquí ha venido todo el mundo. Todo el mundo, excepto, ahí sí voy a decir, excepto colaboracionistas que no los voy a traer aquí jamás para venir a decir mentiras, pues, y a venir a colorearme el programa, porque yo cuido mi programa. Tengo muchísimo cuidado en eso. Se me había olvidado algo que escuché en tu programa. Vos leíste los nombres de personas que fueron sancionadas recientemente, ayer por el Departamento de Estado, algo por el estilo. Hoy por el Departamento de Estado. Entre ellos está un sátrapa que se llama Alejandro Mejía Ferretti. Sí, que está en la directiva de la Asamblea Porcina. Vos sabés cómo por mucho tiempo han querido embadurnarme a mí, que yo como fui jefe de campaña del ALN, cuando Quiñones y todo aquello. Ese fue el que se vendió, para que la gente sepa. Ese y Carlos García se le vendieron al Frente Sandinista. Y el Pingüino Orellano, José Rizo, el doctor Somarriba, el doctor Chamorro, candidatos a diputados de ese partido en ese momento, fuimos traicionados por ese payaso, que ahí está la prueba. Alejandro Mejía Ferretti era el presidente del ALN y se le vendió a Ortega. Claro, después se fueron donde Quiñones y le dijeron a Quiñones, vamos a hacer un trato con Ortega. Habrá que preguntarle a Quiñones qué es lo que hizo. Pero ahí está la prueba, ve. Tarde o temprano van a salir a flotar las verdades. Y ahí está una, donde han querido tildarme a mí y a otros. Y ahí está el verdadero cerdo que se vendió, traicionó a los nicaragüenses, a liberales que votaron y a candidatos que fueron parte del ejercicio. Y me alegro mucho que los Estados Unidos haya sancionado a ese sátrapa, como a otros que están ahí. Pero muchas gracias, Luis, por tu programa. Gracias por habernos acompañado. Álvaro Somoza, hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito. Claro, señor. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.